¿Quieres empezar a invertir pero todavía tienes dudas? Por eso te voy a guiar en 8 preguntas que te debes hacer antes de tomar una decisión. Hola a todos, soy Alison y en este canal hablamos de finanzas personales y de cómo podemos alcanzar nuestra tranquilidad financiera. Y así como te acabo de mencionar, te voy a mostrar qué preguntas te debes hacer antes de empezar a invertir y cómo estas preguntas te van a ayudar a tomar la decisión correcta. La primera pregunta que te debes hacer es si conoces la diferencia entre el ahorro y la inversión. ¿Y por qué te planteo esta pregunta? Porque ahorrar es el simplemente acumular o guardar, reunir cierta cantidad de dinero con un objetivo en común o con un objetivo, un propósito que ya tienes definido. Pero invertir es un paso más, es un paso adicional porque ese ahorro que tú has juntado o ese dinero que tú has reunido, quieres ponerlo a crecer, quieres que el dinero crezca y acá es donde entra un término que les he mencionado en muchos videos y es el interés compuesto. Es una fórmula en la que pones tu dinero a crecer y haces que el dinero genere más dinero. Obviamente no es magia y no son cantidades exorbitantes, esto tiene una lógica y una fórmula detrás, pero es básicamente cómo el dinero empieza a trabajar en sí mismo para crecer y generar más dinero. Si no sabes de qué te estoy hablando, te voy a dejar aquí un video donde habla de qué es el interés compuesto y precisamente esto, cómo es la base de las inversiones y cómo hace justamente que el dinero empiece a crecer y empiece a generar más dinero. Entonces, lo primero que tienes que entender es cuál es la diferencia entre estas dos cosas, porque si tú hoy ahorras, no quiere decir que estás invirtiendo, y si tú hoy estás invirtiendo y no estás ahorrando, pues no estás haciendo lo mismo. Son dos objetivos diferentes, son dos propósitos diferentes, que el uno puede apalancar al otro, pero si tú hoy estás ahorrando, no necesariamente quiere decir que estás invirtiendo. La segunda pregunta que te debes hacer es si es el momento adecuado para invertir. Y esta me parece una de las mejores preguntas porque muchas veces recibimos cierto dinero o tenemos cierto dinero que nos sobra y queremos ponerlo a invertir ya. Pero no necesariamente todos los momentos son adecuados. Acá tienes que revisar si tienes deudas, si ya tienes un fondo de emergencia creado, si estás ahorrando, y todo esto te va a permitir definir si es el momento adecuado o no es el momento para invertir. ¿Por qué te lo pregunto? Si tú en este momento tienes deudas y realmente estas deudas están quitando una parte de tu ingreso, lo que debes tener en cuenta es que cuál es la mejor decisión, si este dinero que te sobra lo debes poner a invertir o si es mejor negocio, más bien pagar esas deudas, salir de deudas, que se libere flujo de caja en tus ingresos, es decir, que las deudas te quiten menos dinero de tus ingresos, que empieces a ahorrar ese diferencial o que implementes un método tipo bola de nieve para pagar más rápido las deudas que tienes y una vez hayas liberado ese flujo de caja y ya no tengas que pagar deudas, sea el mejor momento para invertir. Hay algo que debes tener en cuenta y es que las tasas de interés de las deudas y sobre todo si son deudas de consumo son bastante altas y no hay inversiones que puedan equiparar o que puedan superar lo que estás pagando por intereses acá. Y ese es el análisis que debes hacer. Si tú te das cuenta que hay inversiones que no van a pagar lo que tú estás pagando en intereses, tal vez la mejor solución o la mejor decisión en este caso es primero pagar las deudas y una vez liberes y salgas de deudas sea el momento de invertir. Así que tienes que evaluar si este momento en el que te estás haciendo esta pregunta es el momento adecuado para empezar a invertir. La siguiente pregunta que te debes hacer antes de invertir es ¿cuál es tu perfil de riesgo? Y esta pregunta me parece muy importante porque te va a permitir entender qué tan arriesgado o poco arriesgado eres al momento de hacer una inversión. Aquí te tienes que hacer dos preguntas dentro de esta gran pregunta y es ¿cómo te sientes frente a la posibilidad de perder dinero o frente a la posibilidad de que no vas a ganar lo que esperabas ganar frente a una inversión? Esa pregunta es muy valiosa porque si tú sientes
cierto tipo de ansiedad, de angustia, de preocupación por tener pérdidas en tus inversiones, o si por el contrario entiendes que hace parte de la dinámica, que es normal que se pierda dinero y no te genera mayor preocupación, eso te va a permitir entender cuál es tu tipo de perfil de riesgo. Y otra pregunta relacionada es cuánto estás dispuesto a perder, cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder, porque eso también te va a decir qué tan arriesgado o poco arriesgado eres. Recuerden que en los perfiles de riesgo, acá les voy a dejar un video donde les explico eso a detalle, tenemos 3 perfiles de riesgo, uno conservador, uno moderado y uno de alto riesgo o arriesgado, y es justamente dependiendo de qué tan tranquilos o qué tan cercanos somos al riesgo o qué tan poco cercanos somos al riesgo lo que va a definir cuál es el tipo de perfil, y dependiendo de ese tipo de perfil de riesgo está cómo vamos a conformar nuestro portafolio de inversión, cuáles son los activos o los instrumentos de inversión que se asemejan al tipo de riesgo que estamos dispuestos a asumir, qué tipo de decisiones vamos a tomar respecto a las inversiones. Todo esto se va a definir realmente por el perfil de riesgo que tenemos. Entonces es muy importante que antes de hacer una inversión identifiques cuál es tu perfil de riesgo, porque sobre esa decisión es que vas a empezar a entender qué tipo de instrumentos o qué tipo de inversiones son los que van a responder o son más cercanos a tu personalidad y cuáles por el contrario pueden generar esos escenarios de preocupación y de angustia donde tal vez no tomes las mejores decisiones de inversión. La siguiente pregunta que te debes hacer es ¿qué tipos de inversión o de productos de inversión existen? Y esta pregunta me parece muy valiosa porque ya entramos en materia y es empezar a entender este mundo de la inversión. Usualmente o en los países de Latinoamérica normalmente crecemos con un concepto de inversión un poco reducido, no es que se nos forme o que nos hablen mucho de inversiones, y lo que nosotros creemos como inversión es dejar la plata guardada en la cuenta de ahorros o tal vez invertirlo en un instrumento un poco más elaborado como un CDT, un certificado a término, un CETE o este tipo de instrumentos conservadores que usualmente tú puedes adquirir en un banco y que te es fácil adquirirlo, y llegamos hasta ellos. Eso es todo lo que conocemos de inversiones. Así que en este punto tienes que entrar a entender, a investigar y averiguar cuáles son los tipos de instrumentos de inversión que existen, cómo funcionan, de qué se tratan, cuál es el riesgo asociado que tienen cada uno de estos instrumentos, cómo funcionan, qué rendimientos te podrían dar y a qué nivel de riesgo o a qué perfil de riesgo están asociados este tipo de instrumentos. Recuerda que puedes encontrar instrumentos de renta fija, renta variable, instrumentos un poco más elaborados como inversiones inmobiliarias, criptomonedas, divisas, bueno, una cantidad de cosas en este maravilloso mundo de las inversiones que van mucho más allá del CDT y que tienes que empezar a entender para saber cómo te mueves, cuáles escoges, cuáles no escoges o cómo empiezas a conformar esa canasta, ese portafolio de inversión donde acá el principio fundamental, y por eso tienes que conocer todos los productos de inversión que existen y todos los instrumentos de inversión, y no te estoy diciendo que te vuelvas el gurú de las inversiones, pero sí que entiendas cómo funcionan cada uno de estos instrumentos, y es porque el principio de la inversión, el principio número 1 es no poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversificar. Y si tú simplemente tomas todo ese dinero que tienes para invertir y lo pones en un solo instrumento, si llega a pasar algo con ese instrumento, perdiste todo tu dinero o pusiste en riesgo todo tu dinero y no estás balanceando, no estás equilibrando el riesgo a través de tener todo en diferentes canastas, y así el riesgo se va a empezar como a aplanar, como a estandarizar. Entonces, aquí lo importante es que primero entiendas y conozcas qué tipos de inversión o de instrumentos de inversión existen, cómo funcionan, qué tan cercanos son de acuerdo a tu personalidad, y que empieces a estructurar o a definir más o menos en qué instrumentos te gustaría invertir y empieces a conformar ese pastel, esa canasta de inversión que se acomode a tu perfil de riesgo. La siguiente pregunta, que está muy asociada a la anterior, es que conozcas
cuáles son los requisitos que necesitas para invertir. ¿Por qué? Porque cada instrumento o cada producto activo en el que quieres invertir tiene ciertos requisitos y ciertas reglas para poder invertir. Hay unos que son más flexibles en sus requisitos, hay otros que son un poco más estrictos, más cuadriculados, y tienes que entenderlos precisamente para saber qué esperar y cómo moverte con ese instrumento. Aquí tienes que evaluar ciertas cosas como cuáles son los montos mínimos de inversión. Hay ciertos instrumentos que puedes invertir desde $1, como hay ciertos instrumentos que tienes que tener un monto mínimo para poder empezar a invertir. Otra pregunta, otro tema que tienes que tener muy en cuenta, que me parece muy valioso y no todas las personas lo tienen en cuenta, y por eso es que tienen malos manejos de sus inversiones, y es el periodo de permanencia del dinero en estos instrumentos. Hay ciertos instrumentos que te dicen usted puede retirar ese dinero cuando quiera. Hay otros que te dicen mínimo tiene que estar 6 meses, 2 meses, 1 año. Hay otros que te dicen usted escogió el tiempo, ese es el tiempo que tiene que estar esa plata y usted no la puede tocar. Entonces, esto te va a permitir a ti entender qué tan libre está el dinero o qué tan disponible está el dinero dependiendo del instrumento. Y hay otros temas ya dentro de los costos que también tienes que entender en cada instrumento, y es cuáles son los costos asociados que tienen relacionado con la administración de ese dinero o el manejo de ese instrumento, cuáles son esos cargos o esos costos administrativos, cuáles son esas comisiones que te van a cobrar precisamente por tener tu dinero en este instrumento, y también qué impuestos te van a cobrar por tener tu dinero invertido en ese instrumento. Hay instrumentos que tienen altos costos administrativos pero que no pagan muchos impuestos. Hay unos instrumentos que realmente las comisiones y los cargos administrativos son bajitos y tienen altos impuestos, o mejor dicho, eso es una mezcla, no necesariamente porque tenga altos costos tiene bajos impuestos y viceversa. Eso va a depender primero de la ley tributaria que tenga tu país, segundo va a depender de dónde adquieres o cómo adquieres esos instrumentos financieros. Recuerden que los instrumentos financieros, dependiendo de su tipo, van a estar administrados o van a estar manejados por ciertas empresas o por ciertas figuras, y pues ellas tienen que cobrar por sus servicios porque pues son los que están administrando y los que están manejando todo esto. Entonces hay ciertos cargos administrativos y hay ciertas cosas que debes tener en cuenta justamente y revisar muy bien para tomar decisiones de qué tipo de instrumento vas a escoger, uno, y dos, para que tengas en cuenta dentro de tus cuentas y dentro del dinero que vas a invertir y demás, cuánto te representa en cuanto a costos, impuestos, gastos y demás, para que no vayas a sentir que al final del día no ganaste mucho dinero porque todo se te fue pagando impuestos y gastos. Entonces, este es un ejercicio que debes hacer y que debes entender para escoger el instrumento. Es mejor los instrumentos que se ajustan a tu perfil y a tu presupuesto. La sexta pregunta que te debes hacer, que me parece la más importante de todas, y ya van a saber por qué, y es ¿cuál es el rendimiento o la rentabilidad que va a generar ese instrumento o ese activo financiero para la inversión? ¿A qué voy? Ustedes tienen que entender que dependiendo del activo o dependiendo del instrumento de inversión que escojan, va a tener cierta rentabilidad asociada. Y acá es muy importante que ustedes entiendan primero si la rentabilidad que les da ese instrumento es fija, ya está establecida, ya está definida, o sea, les va a dar el 10% fin. Eso es todo, ustedes no van a esperar sorpresas, o por el contrario, ese instrumento les va a decir nuestras rentabilidades o nuestra rentabilidad oscila entre este valor y va a depender del comportamiento del mercado, o hay instrumentos que son de tan alto riesgo que simplemente les va a decir no les puedo garantizar una rentabilidad, más o menos puede ser esto, pero hay momentos donde sube mucho o hay momentos donde baja mucho y no tenemos cómo definir o cómo garantizar una rentabilidad. La rentabilidad en el último mes ha sido esta, la rentabilidad en el último año ha sido esta, pero realmente no es algo que está escrito sobre piedra, sino que va a depender del movimiento del mercado, y eso es muy importante que ustedes lo entiendan porque, y esto es otro principio de las inversiones, a mayor riesgo,
mayor rentabilidad. ¿Y aquí qué pasa? Que hay instrumentos que tienen rentabilidades fijas o que tienen una rentabilidad baja porque justamente su riesgo es menor, entonces no nos tenemos que afanar mucho por la rentabilidad. Hay otros que están en el término medio, pero hay otros instrumentos como el caso de las criptomonedas, por ejemplo, que tienen unas altas rentabilidades porque su riesgo es altísimo, porque son súper volátiles y puede que en un solo día hayan subido, bajado, subido, bajado, subido, bajado y no tengan la certeza de justamente en ese momento cuánto están ganando o están perdiendo realmente. Acá hay algo que deben tener en cuenta con las rentabilidades que también me parece súper importante y hace parte de esa mentalidad de inversión, y es que si ustedes tienen un instrumento de inversión o si hay un instrumento de inversión que está teniendo pérdidas, esas pérdidas ustedes las van a hacer tangibles en el momento en el que ustedes venden ese activo o retiran el dinero y lo hacen real. Si ustedes no venden ese activo, si ustedes no retiran el dinero de esa inversión, si ustedes simplemente aguantan y dejan que esa inversión sea de largo plazo, ustedes realmente no van a percibir como tal esas pérdidas porque esto simplemente va a oscilar y puede que en otro momento eso suba y tengan ganancias. Entonces, antes de tomar cualquier decisión con sus inversiones, tienen que tener en cuenta que en el momento en el que ustedes retiran el dinero, venden y ya el dinero es suyo, ahí es donde realmente están percibiendo las pérdidas o las ganancias. Antes no, antes simplemente son movimientos del mercado y no sentir esa ansiedad y esa angustia de cómo está perdido, entonces me llevo mi dinero antes de perder más, porque es posible que ustedes hagan tangible esa pérdida y realmente ese activo en unos días, horas o en unos días o en unos meses ya esté dando unas ganancias y ustedes simplemente se quedaron con la pérdida. Entonces, por eso es muy importante entender cómo funciona la rentabilidad de ese instrumento, cómo se paga la rentabilidad de ese instrumento, que es muy importante, y que ustedes también empiecen a entender esas tasas de rendimientos que les están dando a ustedes, cómo funcionan. Son efectivo anual, es decir, que es una rentabilidad en el año que si ustedes la llevan a meses o a semanas va a cambiar. Si la rentabilidad que les están dando a ustedes es mensual, ¿cómo funciona esto? Esto es un poco más, adentrando un poco más a las tasas de interés, y es que eso va a depender mucho de cómo se calcula ese interés y de cómo se calcula esa rentabilidad en cada instrumento, pero ustedes tienen que entender principalmente cuál es la rentabilidad de ese producto, cómo está escrita, cómo es la notación de esa rentabilidad, si es efectivo anual, si es mes vencido, si bueno, entender eso. Tercero, entender cómo pagan esa rentabilidad ustedes, cómo ven esa rentabilidad, si se las pagan a ustedes directamente, si se reinvierte dentro de la inversión. Todo eso les va a permitir a ustedes también tomar decisiones sobre qué instrumentos van a escoger, qué instrumentos van a ser parte de su portafolio de inversión y cuáles instrumentos son más cercanos a su personalidad y a su perfil de riesgo. La siguiente pregunta me parece supremamente importante y tiene que hacerse en este momento porque ustedes ya han dado un camino y un recorrido en cada una de las preguntas que les he mencionado, y es: ¿esta inversión es legal y es confiable? Y esto les va a ayudar a ustedes a salvarse de muchos chicharrones porque les va a permitir tener el criterio para entender y definir si esa inversión que les están planteando ustedes es legal o si por el contrario es una estafa. Yo les hice un video donde les daba ciertas banderas rojas que ustedes deben identificar para entender si esa inversión es segura o no. Acá se las voy a dejar, pero básicamente si ustedes ven a lo largo de todas estas preguntas que la inversión les está prometiendo unas rentabilidades maravillosas, unas rentabilidades por números muy por encima de lo que normalmente darían ese tipo de inversiones, si además se las van a pagar súper rápido, si además les dicen que no tiene riesgo, o sea que tiene un perfil de riesgo bajo, que eso no tiene comisiones, ni costos, ni cobros, ni nada, son muchas banderas rojas que les va a permitir a ustedes decir: uy, stop, un momentico, esto suena más como una estafa que como una inversión. Y todas estas preguntas que hemos revisado a lo largo de este video nos lleva a esta puntualmente, y es que entendiendo cómo funciona y cómo funcionamos nosotros, en cada una de estas preguntas podamos determinar si esa inversión realmente es legal, es confiable, no es una estafa, no es un tumbe, como decimos acá en Colombia, sino que realmente es una inversión seria. Ustedes con el conocimiento
conocimiento, con el criterio, entendiendo ya más o menos cómo funcionan las inversiones, qué hay que tener en cuenta, qué preguntas me debo hacer, les va a permitir activar esas antenitas de vinil para poder definir si esa inversión que les están presentando en ese momento es legal y confiable, o por el contrario tiene ciertas banderitas o ciertas cosas que les genera a ustedes desconfianza, que puede ser una estafa, y ustedes puedan dar un alto en el camino y decir, te lo agradezco, pero no. Y finalmente, después de haber recorrido todas estas 7 preguntas, llega esta pregunta y es, si ya pudiste solucionar las anteriores, ¿qué estás esperando para invertir? Empieza ya. El mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor momento para invertir es ya. Entre más rápido empieces a invertir tu dinero, a que el dinero empiece a trabajar, a crecer y a generar más dinero, te va a permitir obtener mayores rendimientos, te va a permitir que ese dinero tenga mucho más tiempo para poder crecer, y esto te lo digo es porque las inversiones tienen que ser bajo un objetivo de largo plazo. Si tú esperas que una inversión en 3 meses tenga un crecimiento exorbitante y duplique o triplique su valor, pues realmente no es probable, y esto puede ser una estafa, como les mencioné en la pregunta anterior. Así que las inversiones tienen que ser con un objetivo de largo plazo, inversiones que se maduren en 15, 20, 30 años, y ahí es donde se va a ver la magia del interés compuesto, que fue el video que les recomendé al comienzo de este video. Así que, ¿qué están esperando? Si ya recorrieron todo este camino, empiecen a invertir ya y empiecen a poner a trabajar ese dinero que ustedes tienen guardado y que no le tienen ningún objetivo o que no les está generando mayores rendimientos. Y listo, este era el video que les tenía para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Es muy importante que antes de invertir ustedes tomen todas estas preguntas que les acabé de mencionar y las pongan en práctica, porque primero van a empezar a desarrollar un criterio mucho más amplio respecto a las inversiones, se van a empezar a hacer preguntas y a cuestionarse sobre cada una de las decisiones que van a ir tomando, y segundo, porque considero que estas preguntas que les acabo de mencionar les va a permitir a ustedes aprender mucho más de inversiones, fijarse o identificar en qué cosas se deben fijar, qué deben tener en cuenta, qué deben aprender, y mientras ustedes van haciendo este recorrido de todas estas preguntas, van a empezar a aprender mucho más de inversiones y van a empezar a desarrollar un criterio. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Compartan este video con las personas que ustedes consideren que necesitan, antes de tomar cualquier decisión de inversiones, entender y aprender de inversiones para tomar las decisiones adecuadas. No olviden seguirnos en el canal aquí en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Recuerden también que tenemos redes sociales, se las dejo por aquí, donde les compartimos información, les estamos avisando de nuevas cosas que vienen, nos estamos en contacto, les avisamos los videos que vamos publicando, y mejor dicho, es nuestro canal de comunicación para que siempre estemos en contacto. Y también los invito a que visiten nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde van a encontrar recursos gratis, recursos de pago, donde van a encontrar nuestro blog donde escribimos de finanzas y demás, y donde también nos pueden dejar sus comentarios y sus ideas de qué nuevos videos quieren en el canal. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigantesco. No esperen el momento adecuado para invertir, inviertan ya si hicieron el paso a paso de cada una de las preguntas que les mencioné, y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.